¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Hoy nos hemos venido aquí, en Secretos de Asturias, a Grandas de Salime, para conocer un poquito más todo lo que encierra el edificio espectacular que es la central hidroeléctrica de Grandas de Salime. Los dos arquitectos, Joaquín Vaquero Palacios y Joaquín Vaquero Turcios, su hijo, desarrollaron en su interior y en su exterior toda su sabiduría en arquitectura, en arte, en pintura, en escultura, que vamos a conocer. Las obras del Salto se iniciaron en el año 1946 y aunque finalizado en el año 1955, la puesta en marcha se produce el 1 de marzo de 1957. La empresa Saltos del Navia, Comunidad de Bienes, tiene la concesión para producir electricidad como comunidad de bienes, participada a partes iguales por las compañías Grupo EDP y Endesa. La impactante y emblemática fachada de esta central hidroeléctrica de Grandas de Salime nos muestra en esos impresionantes relieves en hormigón el proceso de la elaboración de la electricidad. En el interior vamos a descubrir más secretos absolutamente fascinantes. ¿Nos acompañáis? Como sabéis, en Canal Prestosu, en Secretos de Asturias, siempre nos hacemos acompañar por alguna persona de los equipamientos pues para que nos sirva un poquito de guía. En esta ocasión vamos a saludar a Ricardo Ruiz, que es operario de la central hidroeléctrica de Grandas de Salime, que nos va a servir de guía, pero de guía de lujo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Encantada de saludarte. Y bueno, pues que nos sirvas de guía en este maravilloso lugar en el que tienes la suerte de trabajar. Muy bien. Vamos a ello. Vamos allá. Narciso Vaquero, marcando la ubicación de la presa. El río Navia muy caudaloso. Después el Consejo de Administración, el proyecto aprobado, la construcción de la presa, los planos, el telesférico. El telesférico se hizo para traer el material a la presa. 34 kilómetros en línea recta con 590 vagonetas. La construcción, la dolorosa en representación de los muertos, la madre llorando. Y después, para la construcción de la presa, se hizo un pueblo, arriba en la coronación de la montaña, donde albergaban a 1.500 personas. Había barracones y era un pueblo para la construcción de la presa. Y después lo que tenemos ya es la presa terminada. Los ingenieros, pues con la mano marcando presa terminada, construida, el críptico donde está Vaquero Palacios y Vaquero Turcios, y después, pues bueno, esta parte de aquí pues representa pues el rotor de la máquina, el rodete, el señor que está conectando los cables, el rubio, y representa pues a los ingleses que vinieron, esta era tecnología inglesa. Seguimos hablando con Ricardo Ruiz, operario de la central, de esta especie de hall, ¿no? Hall hecho en hormigón y que el maestro, el arquitecto Vaquero Palacios, tuvo a bien, como herencia de ese legado, cuando él estuvo en Roma estudiando como arquitecto, etcétera, y de esa cultura, bueno, pues traer piezas muy bonitas para decorar este espacio de trabajo, como esta especie de terrazo veneciano, ¿no es así? Mármoles en las zonas de paso y también una dependencia muy interesante. ¿Nos acercamos? Porque la verdad es que es muy estética, muy 50. Esta especie de algunos le llaman el refugio, pero realmente es una sala de reuniones, ¿verdad? De la directiva. Sí, y bueno, lo que quiso representar como si esto fuera pues la turbina. La mesa pues representa como si fuera el rodete de la máquina, una forma circular como si fuera el generador de
de la turbina. Porque en ese sentido, pues él no solo hizo el continente, lo que es el edificio, ¿verdad? Como arquitecto, sino que también hizo los detalles decorativos más amables en el interior del edificio. También los detalles de la iluminación, aunque bueno, en este caso está un poco remodelado. El padre, nos referimos a don Joaquín Vaquero Palacios. Pues agradecemos mucho a Ricardo Ruiz que esté con nosotros esta mañana porque va a iniciar en breve, los jueves, una visita guiada que hay, ¿no? Todos los jueves a gente que lo demande en la página web, ¿no es así? Sí. Para sí, ver sí. cómo nos estás mostrando la central hidroeléctrica por dentro. Bueno, estamos ante un panel que también él explica y que muestra la imagen gigantesca de un ferry. Los ferres que son los que sobrevolaban el pantano, ¿no es así? Eso es. Eran aves rapaces que le llamó mucho la atención a Vaquero y entonces proyectó hacer estas dos esculturas. Lo que pasa que no se llegaron a construir, dicen, por falta de presupuesto. Bueno, pues aquí tenemos también en esta sala, en este hall gigantesco, decorando un precioso mapa de Asturias hecho por el hijo, por Vaquero Turcios, que muestra un poco pues, las dos centrales hidráulicas y también las pequeñas subestaciones y otros puntos de recogida y de fabricación, de alguna manera, de energía, ¿no? Ahí está Ujo, está Lada, como comarca minera, Eso es. Oviedo y Avilés. Las subestaciones Eso de es. Oviedo y Avilés. Y luego ya... Las dos líneas que iban para Santander. Precioso, por cierto, el mapa, aparte de la información que da. Yo por lo menos estoy fascinada, Ricardo no, porque trabaja aquí todos los días, en esta preciosa sala de control, diseño también de los Vaquero, ¿no? De los arquitectos y en este caso del padre, que era el que diseñó este tipo de elementos decorativos, aunque en este caso evidentemente no lo son, pero sí que lo son, porque es muy bonita esta sala de control, la verdad. Sí, bueno, esta era el cuadro de mandos de cada máquina. La central ahora está automatizada. Claro. Antes de estar automatizada, pues bueno, los trabajadores estábamos a turnos 24 horas y desde aquí se gobernaba la central. Es precioso y también ahí aparece el cartel que recuerda la presencia inglesa de la empresa, ¿no? Sí, English Electric. English Electric. Muy bien, amigos, pues hemos finalizado por hoy aquí en nuestra tarea, en nuestra central hidroeléctrica de Grandas de Salime, todo un tesoro para Asturias. Merece muchísimo la pena acercarse hasta aquí y bueno, pues ya sabéis, aquí en Canal Prestoso, en Secretos de Asturias, estamos deseando saber vuestra opinión. Suscríbete a nuestro canal, te esperamos el martes.